Hola, te saludo, iglesia, amigo que nos oye por este medio, nuestro canal de YouTube. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza Aricagua. Y aquí estamos, un nuevo día, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad que el Señor nos regala para poder compartir su palabra. Hoy yo quiero compartirte un tema que es bastante comprometedor porque habla del deber cristiano. El deber cristiano. Déjame decirte que cuando uno adquiere una relación, está adquiriendo deberes y también derechos. También vemos que el deber nos obliga o nos compromete de alguna u otra forma a ser responsable con una asignación nueva que se nos ordena o que está preestablecida. Entonces, vemos entonces que el deber afecta nuestra conducta, nuestro comportamiento. Y esto de acuerdo a principios morales, éticos, de justicia, religiosos, espirituales o sencillamente a través de nuestra conciencia debemos cumplir con el deber. La palabra de Dios nos habla de deberes como hijos de Dios. Yo te invito en esta mañana, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta oportunidad, Señor, que nos das para poder conocerte un poco más, poder escucharte, Señor, a través de la palabra que dejaste escrita en la Biblia. Gracias, Señor, porque somos tus hijos y porque obedientemente, Señor, nos guiamos por esa palabra revelada por tu Espíritu Santo en la Biblia. Te damos gracias, te pedimos, Espíritu Santo, que nos muestre y nos regale lo que hoy tienes preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Yo te invito, hermano oyente, que puedas ubicar en tu Biblia el libro de Hebreos, esa carta cuyo autor desconocido, pero estoy seguro que fue inspirada y revelada por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 13, verso 1 al versículo 18, dice de la siguiente manera: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar en el cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Qué hermosa palabra, maravillosa, instructiva, exhortativa, donde nos está incitando a eso y mostrando claramente algunos de esos deberes cristianos que están a lo largo de la palabra de Dios. Estoy seguro que habrán otros más que las palabras señala. Hoy quiero enfocarme en estos que anuncia Hebreo aquí en este capítulo 13, del verso 1 al 18. Y como te venía diciendo, ese deber que nace en nosotros nos genera compromiso, nos genera nuevas responsabilidades. Entonces, un primer aspecto que quiero desarrollarte es que
aquí la palabra nos está mostrando en los primeros 6 versículos unos deberes internos o personales que surgen de nuestra relación con Cristo. Es decir, que cuando conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a adquirir nuevos deberes. La palabra de Dios dice, si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que nace una nueva conducta, nace una nueva relación, nacen unos nuevos deberes. Y los que antes pensábamos que estábamos cumpliendo de manera cabal, ahora los hacemos como hijos de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Pablo, desde el mismo momento que conoce a Jesucristo, comienza a cumplir unos deberes afianzados en el Señor Jesucristo, con una nueva vida, como una nueva criatura. Y es que el nuevo nacimiento nos da un nuevo corazón, nos da una nueva familia y nos da una nueva forma de relacionarnos. Estamos hablando de tu deber como cristiano. Es decir, nos hacemos hermanos en la fe. Eso permite unirnos a través del amor fraternal en Cristo Jesús. Entonces, la palabra nos está diciendo aquí que debemos amarnos los unos a los otros. Dice, permanezca el amor fraternal. Permanezca el amor fraternal. Es decir, que no es un amor que lo tenemos hoy y mañana amanecemos sin amar. No es que un día sonreímos y tenemos nuestro mejor rostro lleno de amor y otro día, como dicen por allí, nos paramos con el pie izquierdo, con el pie derecho o desojo la margarita, hoy amo, mañana no amo. No se trata de eso, la palabra nos está exhortando aquí que permanezca. Algo que permanece es algo que está allí perennemente, constantemente, que lo ejercitamos y que lo practicamos cada día. Permanezca el amor fraternal, como lo dice el primer versículo. Pero si avanzamos un poco más en el versículo 2, vemos un poco ese amor hacia las otras personas, a esas personas que muchas veces son extraños. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Yo quiero invitarte a ver un ejemplo claro de cómo personas que no sabían, no eran desconocidas, fueron hospedadas. Es el caso de Génesis capítulo 18, del verso 1 en adelante. Allí vemos la promesa del nacimiento de Isaac y dice desde el versículo 1 en adelante, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lava vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como lo has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara? Dejémoslo hasta allí. Entonces vemos cómo Abraham pudo hospedar aquí personas que tal vez él no conocía, pero mostró la hospitalidad, como lo dice el versículo 2 que estamos leyendo. Entonces podemos ver cómo la palabra de Dios nos lleva a comprender el sentido del amor fraternal, de la hospitalidad. En el versículo 3 ya cambia un poco el panorama y nos dice que nos acordemos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Si hablamos de estar preso, Pablo es una de las personas que mejor podemos encontrar como ejemplo. Pablo duró mucho tiempo de ese ministerio que Dios le encomendó y las mejores cartas las hizo estando preso. Era una persona que necesitaba compañía, los hermanos, los filipenses se compadecían, tenían mucho tiempo que no le veían, pero le hacían llegar sus ofrendas, le intentaban
conocer cómo se encontraba Pablo allí. Pero Pablo, gozoso allí, sufriendo, pero con la esperanza de tener ese cuerpo de Cristo que le amaba, que querían estar con él. Eso tal vez le llenaba. También la esperanza de que el Señor Jesucristo mismo le estaba sustentando. Miren, qué maravilloso es visitar a un enfermo. En esta oportunidad, la semana pasada, fui a visitar a un hermano de acá de la iglesia enfermo y fue maravilloso. Para mí fue edificante, fue de regocijo poder transformar su desasosiego, su tristeza, su soledad, transformarlo en alegría. Aún en medio de una enfermedad que está terminándolo, le pude decir que su vida le pertenece a Dios aquí y después de la otra vida también le pertenece a Dios. Y él se sentía, le vi el rostro, le vi su tranquilidad, se llenó de paz, estaba muy inquieto y después de el hermano que me acompañó, que juntos oramos por esa persona, él pudo descansar tranquilo, se quedó dormido como un bebé. Y es que no hay nada más gratificante que mostrar como iglesia de que ese hermano está ausente, de que queremos tenerlo en la iglesia nuevamente, de que queremos verle con nosotros, de que estamos sufriendo por lo que él sufre. Esa es una de las principales cosas que aquí muestra el Señor como deberes cristianos. Esa mostrarle que queremos tenerle nuevamente, que queremos ver que se restaure su salud. Esa es la mejor manera de mostrar de que somos hermanos en Cristo y que nos une el amor fraternal en Cristo. Pero también aquí hace un vuelco la palabra y ahora tocamos el matrimonio. Dice el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio. El matrimonio, como decíamos en unas semanas anteriores, es una institución establecida por Dios. No la estableció el hombre allá en el huerto del Edén. Una institución santa, sin pecado, donde no había corrupción todavía en el hombre, donde lo practicaron esa pareja inicial, Adán y Eva. Pero el matrimonio tenemos que verlo como una bendición de Dios. La palabra de Dios, decíamos en las prédicas pasadas, de que el que haya esposa, haya la benevolencia de Dios. Y es que una esposa es una bendición. Entonces aquí está diciendo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin engaño, sin adulterarlo, sin mentiras. El matrimonio es la base fundamental de una iglesia, así como es la base fundamental de una sociedad. La iglesia está compuesta por matrimonios, está fundamentada por familias que vienen y se congregan. Y qué mayor ejemplo de un matrimonio que está fortalecido, que es honroso, que no hay adulterio, que no hay engaño, que no hay mentiras. Podemos ver que la infidelidad conyugal puede acabar con una familia, acaba con el concepto de matrimonio que estamos transmitiéndole a nuestros hijos. Una de las cosas que hablábamos anteriormente es que Dios se refleja, una de las maneras primeras que el Señor se refleja en el hogar es a través del matrimonio. Esa es la primera imagen, el primer concepto que nuestros hijos se llevan de lo que es Dios. Por eso vemos tanto fracaso, hijos decepcionados. Luego vienen las consecuencias de ver hogares de nuestros hijos destruidos. Y es porque ha sido un matrimonio donde no se ha honrado, donde ha habido infidelidades, donde ha habido engaño y donde ha habido maltrato. Pero la palabra no se detiene aquí, sino que dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, que los fornicarios y los adúlteros no tienen parte en el reino de los cielos. Qué deber tan importante. Pero pasa luego a decirte que no seas reconocido por tu avaricia, sino que tus costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. Dice que no te desampararé ni te dejaré. La palabra dice que donde están las riquezas del hombre, allí está su corazón. Nuestras riquezas están en los cielos. Nuestras riquezas están esperando, son promesas maravillosas que tenemos de riquezas espirituales que el Señor nos ha bendecido desde el mismo día que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, los afanes de la vida, la avaricia, el deseo de tener más y más cada día, sino estar
siempre contentos con lo que el Señor nos está dando cada día. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero luego de salir de estos deberes internos, vemos deberes con nuestros líderes y con Dios. El versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. No se trata de obedecer, tanto de obedecer a los pastores o líderes, sino imitar ese ejemplo, ver el resultado de esa conducta, ver su comportamiento, ver su equidad, ver su moral, ver cómo están dando testimonio de que Cristo transformó sus vidas. Aquí dice la palabra, considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el versículo 8. Es decir, tenemos un Dios inmutable. Jesucristo no se originó en su nacimiento, sino desde la eternidad y hasta la eternidad. Y Él merece toda nuestra adoración. El versículo 9 nos da la enseñanza de que parte de ese deber es que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Es decir, que cuando llegamos a Cristo, nuestra fe debe estar firme, nuestra fe debe estar clara, debemos saber en quién hemos creído. Hemos creído en un Jesucristo, no en una doctrina extraña, no en una doctrina falsa, y pueden surgir doctrinas donde lleven a pensar en diversas limitaciones como comida, bebida, establecen rituales, pero el servir a Cristo no se trata de una religión, no se trata de un cumplimiento, se trata de una relación donde estamos claros que vivimos para Cristo y que no se trata de que si comer más, comer menos, limitarnos a ciertas cosas, sino de vivir por fe y de vivir agradándole a nuestro Señor y Salvador. Luego vienen unos versículos desde el 10 hasta el 12, hasta el 13, donde podemos ver una comparación entre ese antiguo pacto y el nuevo pacto. Es decir, dice el versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que se sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por un sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesucristo, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, que Jesucristo abre un nuevo pacto, una nueva relación con Dios, un nuevo camino. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesucristo alcanzamos perdón de pecado. Es decir, se abre un nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue un propósito cumplido, definitivo, trascendental, histórico y para siempre, el Cordero inmolado en la cruz, que fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el versículo 14, el versículo 13, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Es decir, debemos sufrir su vergüenza, ver el dolor, el sufrimiento que nuestro Señor estableció y entregó en la cruz del Calvario por salvarnos y redimirnos del pecado. El versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es decir, que en Él encontramos, en Jesucristo encontramos gracia y salvación y que podemos acercarnos a Él confiadamente, pero lo porvenir, como dice aquí, es más maravilloso que lo que estamos viviendo actualmente. Pablo dijo que nos ocupemos de las cosas que no se ven porque son eternas, pero las que se ven son pasajeras. Así es este mundo, amado amigo, así es esta vida, pero lo que permanece en la eternidad es el amor de Cristo. Es la relación que estamos estableciendo y que estamos llevando con Él cada día. Así que dice el versículo 5, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Aquí la palabra nos está llevando a cumplir ese deber de no hacer nada por Dios. Ya Jesucristo hizo todo. Solamente Él espera de nosotros rendirle la alabanza y la adoración para la cual fuimos creados y para la cual Cristo nos ha llamado.
Romanos 12:1 dice que no nos conformemos a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso dice el versículo 2, y el 1 dice que Pablo, con ruego por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración, la verdadera alabanza que espera Dios del hombre arrepentido a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo que no nos olvidemos de hacer el bien y de la ayuda mutua, no nos olvidemos, porque de tales sacrificios Dios se agrada. Sigue recordando de hacer el bien, de ayudar a las personas que lo necesitan, y lo dice con mucho énfasis de que no os olvidéis. Y por último, dice que vuelve a tocar el tema de los pastores, de que obedezcamos a vuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es decir, que los pastores tienen la responsabilidad de capacitar, de enseñar, de instruir, de exhortar en el amor, de ver en ellos, en los pastores, personas que están abnegadas para un cumplimiento, un propósito que Dios ha puesto en cada una de esos líderes y de esas personas que están guiando a la iglesia. Jesucristo es la cabeza, el pastor, el líder, el apóstol, el evangelista, el maestro, la persona que está a cargo de esa congregación es la persona que debemos sujetarnos como autoridad, debemos seguir sus pasos, debemos imitar su fe, como nos dice anteriormente, pero siempre puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Y por último dice, orad por nosotros, dice aquí, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Otro de nuestros deberes es rogar por nuestros pastores para que Dios les guarde, para que les bendiga, para que les llene de sabiduría, para que les llene de amor, de paciencia y que sepan pues guiar a esos hijos que Dios tiene en su rebaño. Hermano, amigo, te invito a que puedas reflexionar sobre los deberes que Cristo ha puesto en ti como creyente, como hijo de Dios. Esos deberes cristianos, los cuales nos harán crecer en amor, los cuales nos acercarán a una relación más íntima con nuestro Dios. Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, en esta oportunidad yo quiero presentártelo como tu Redentor. Él quiere transformar tu manera de vivir. Él quiere transformar tu manera de cumplir tus deberes como un hijo de Dios que ahora eres. Yo te invito a que nos puedas conocer un poco más a través de este canal de YouTube. Si te ha gustado este mensaje, dale un fuerte like, compártelo con un familiar, con un amigo, compártelo para que la palabra de Dios, para que las personas puedan enterarse que hay deberes nuevos cuando somos hijos de Dios y somos cristianos y como cristianos tenemos responsabilidades, las cuales hemos asumido en esa nueva relación que hemos establecido con el Señor de señores, con ese Rey de reyes que es nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo. Si tienes algún motivo de oración, si quieres visitarnos, somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza en Los Mereyes, Aricagua. Aquí te esperamos, queremos orar por ti. En el correo que aparece al pie de la pantalla puedes escribirnos y gustosamente estaremos atendiendo tus necesidades de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde y te invito a una próxima oportunidad.